Mi esposa salió por leche y nunca regresó. 2 años después, su llamada me dejó helado. Contexto inicial. Mi nombre es Marcos. Durante 10 años, construí una vida con Sofía. Éramos esa pareja estable, la envidia de nuestros amigos. Yo, un profesor de secundaria, y ella, una apasionada diseñadora gráfica freelance. La vida no era de lujos, pero estaba llena de risas, cenas tardías conversando de todo, y planes de futuro. El más importante, tener un hijo. Después de un difícil embarazo, llegó nuestra hija, Luna. Nuestro mundo completo. Pero algo en Sofía cambió después del parto. La maternidad no fue el faro de felicidad que esperaba. Caí en una depresión posparto profunda que ninguno de los dos supo manejar. Yo, intentando ser el pilar, absorbía sus frustraciones, me levantaba en las noches con Luna, cocinaba, limpiaba, todo con la esperanza de que la mujer que amaba regresara. La mañana del 17 de octubre, hace 2 años, es una fecha grabada a fuego en mi memoria. Luna, con entonces 8 meses, se había despertado temprano. Sofía, con ojos cansados, me dijo, voy a la tienda, necesitamos leche. Le dio un beso a Luna en la frente, me miró con una tristeza que en ese momento interpreté como agotamiento, y se fue. Esa fue la última vez que la vimos. Pasaron las horas. Su teléfono iba directo al buzón de voz. El pánico se instaló. Llamé a la policía, a sus amigos, a su familia. Todos estaban tan desconcertados como yo. No había señales de lucha, no había una nota, nada. Solo el silencio ensordecedor de su ausencia y el llanto de una bebé que no entendía por qué su mamá no volvía. Los primeros meses fueron un infierno. Luna lloraba por las noches buscando el calor de su madre. Yo alternaba entre la desesperación, la rabia y una profunda tristeza. Presenté una denuncia de desaparición, pero sin pistas, el caso se enfrió. La policía sugirió, con mirada compasiva, que quizás Sofía simplemente necesitaba un descanso de la presión de la maternidad. La idea me revolvía el estómago. Tuve que reinventarme por completo. Dejé mi trabajo estable en la escuela y busqué uno como tutor online desde casa para poder cuidar de Luna. Vendimos el coche, nos mudamos a un apartamento más pequeño. Cada día era una batalla contra la tristeza y la incertidumbre. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi casa y a la rutina de mi hija. Aprendí a ser madre y padre. A distinguir el llanto de hambre del de sueño, a preparar papillas, a cantar canciones de cuna con voz desafinada. Luna se convirtió en mi razón para respirar. Su primera palabra fue papá. Su primera palabra, y no mamá. En ese pequeño detalle, sentí una victoria amarga. Pasó 1 año. Luego, 2. Había aprendido a vivir con el agujero que Sofía dejó. Ya no revisaba el teléfono esperando un mensaje. Había aceptado que, probablemente, nunca sabría la verdad. Hasta anoche. Eran casi las 11 de la noche. Estaba recogiendo los juguetes de Luna antes de acostarme cuando el teléfono fijo, una línea anticuada que solo conservaba por la compañía de internet, sonó con un estruendo que cortó la tranquilidad de la noche. Descolgué. Hola. Un silencio. Luego, una voz que, a pesar de los años y un temblor que no recordaba, reconocí al instante. Era Sofía. Marcos. Susurró, y en esa sola palabra cabía un océano de miedo y culpa. Marcos, soy yo. Me quedé mudo, con el auricular pegado a la oreja, mis nudillos blancos de apretarlo con fuerza. ¿Sofía? Logré articular, mi voz sonó ronca, irreconocible. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Ella soltó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Estoy, en problemas, Marcos. Terribles problemas. Él no es quien decía ser. ¿Él? ¿Quién es, él? Pregunté, aunque una parte de mí ya empezaba a atar cabos. Lo siento tanto. Te abandoné a Luna. Fue un error. Su voz se quebró. Escapé. Estoy en una gasolinera, a 2 horas de la ciudad. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Él,
Él me está buscando. Tiene conexiones, Marcos. Es peligroso. Mi mente era un torbellino. 2 años. 2 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de criar a nuestra hija sola. Y ahora esto. Una llamada en la noche, pidiendo ayuda después de haber destrozado todo. ¿Por qué, Sofía? La pregunta salió cargada de toda la rabia contenida. ¿Por qué te fuiste? Hubo una pausa larga, solo rota por su respiración entrecortada. Me prometió un mundo diferente. Dinero, viajes, una vida sin preocupaciones, sin la presión de ser madre. Me dijo que eras un lastre para mí. Y yo, en mi estupidez, me lo creí. Las palabras me golpearon con una fuerza física. Un lastre, repetí, atónito. Pero era todo mentira, continuó, su voz convertida en un hilo de terror. El dinero era sucio. Y cuando intenté irme la primera vez, hace 6 meses, me encerró. He estado prisionera, Marcos. Acabo de escapar por una ventana del baño. Miré hacia el pasillo, hacia la habitación donde Luna dormía profundamente, ajena a que el fantasma de su madre acababa de regresar para volver a dinamitar nuestra frágil paz. Marcos, por favor, suplicó, su voz desesperada. ¿Puedes venir a buscarme? Tengo miedo. No puedo ir a la policía, él tiene a alguien allí. No sé a quién más acudir. Colgué. No dije nada más. Simplemente colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá, temblando de pies a cabeza. La habitación giraba a mi alrededor. 2 años. Prisionera. Un hombre peligroso. Nuestra hija. La mujer que amé, que me abandonó sin un adiós, ahora regresaba como un espectro pidiendo salvación. Y yo, que había dedicado cada minuto de los últimos 2 años a proteger a nuestra hija de la verdad, tenía que decidir en cuestión de segundos si arriesgarlo todo por la persona que nos lo arrebató todo. La pantalla del teléfono fijo mostró un número durante unos segundos antes de desaparecer. Un número que no reconocía. La única pista en 2 años. Y ahora, con el corazón latiéndome en el oído, tenía que tomar la decisión más imposible de mi vida. ¿Dejaba a la madre de mi hija a su suerte? ¿O envolvía a Luna en el peligro del que Sofía acababa de escapar con tal de rescatarla? Primera actualización. La noche siguiente a la llamada fue la más larga de mi vida, superando incluso la que siguió a su desaparición. La desconexión no fue un acto de crueldad, sino de puro shock. Mi mente, entumecida por la bomba que Sofía había arrojado a mi vida, simplemente se apagó. Me quedé sentado en el sofá, mirando el teléfono fijo como si fuera un artefacto alienígena, hasta que los primeros rayos del amanecer pintaron franjas anaranjadas en el living. El sonido del monitor del bebé, con la respiración tranquila de Luna, fue el cable a tierra que me devolvió a la realidad. Mi hija. Siempre, al final de todo, era ella. Cada decisión, cada paso, tenía que ser filtrado a través del prisma de su seguridad. ¿Podía creerle a Sofía? Cada fibra de mi ser, curtida por 2 años de abandono, gritaba que no. Era la reina de las excusas, incluso durante nuestra relación. Pero el terror en su voz, ese era genuino. Era un tono que no se podía fingir, un pánico visceral que traspasó la línea telefónica y se instaló en mi pecho como un bloque de hielo. No puedo ir a la policía, él tiene a alguien allí. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Si era cierto, ir a las autoridades podría ser una sentencia para ella, o peor, llevar el peligro directamente a nuestra puerta. Pero si era otra de sus manipulaciones, ¿qué ganaba con esto? ¿Dinero? Ya no tenía mucho. ¿Volver a nuestra vida? Después de lo que hizo, era impensable. Necesitaba información. Necesitaba saber contra qué me estaba enfrentando. Con manos aún temblorosas, busqué en internet cómo rastrear una llamada de un teléfono fijo. Descubrí que, sin una orden judicial, era casi imposible obtener los registros de la compañía. Pero el número había quedado registrado en la pantalla del teléfono. Un código de área que no reconocía. Una búsqueda rápida me indicó que correspondía a una zona rural, a unas 2 horas y media en auto, tal como ella había dicho.
Una gasolinera en medio de la nada. Encajaba. Decidí que no podía ir solo. Y no podía llevar a Luna. Mi única red de seguridad, mi confidente incondicional en este nuevo mundo que habitaba, era mi hermana, Laura. La llamé. Marcos, ¿está todo bien? Es muy temprano, contestó con voz somnolienta. Laura, necesito que vengas. Ahora. La urgencia en mi voz la despertó de inmediato. 20 minutos después, estaba en mi puerta. Le conté todo, mostrándole el número en la pantalla del teléfono fijo. Laura, siempre práctica y con los pies en la tierra, no se inmutó con el drama. Su rostro se endureció. Es una locura, Marcos. No puedes ir. ¿Es una trampa o es un problema tan grande que no quieres dentro de tu vida?, dijo, cruzando los brazos. ¿Y si es verdad, Laura? ¿Si está realmente en peligro? ¿Si algo le pasa y yo pude haberla ayudado? ¿Cómo le explico eso a Luna cuando sea mayor? Esa pregunta la silenció. Amábamos a Luna más que a nada en este mundo. El fantasma de una madre desaparecida era una cosa, el de una madre asesinada porque su padre no quiso ayudar, era otra muy distinta. Voy a ir, dije, con una determinación que no sabía que tenía. Pero no voy a ser un idiota. Necesito un plan. El plan fue esto: Laura se quedaría con Luna en su casa, un lugar del que Sofía no conocía la dirección. Yo iría a esa gasolinera, pero no me acercaría directamente. Observaría desde la distancia. Llevaría el auto de Laura, no el mío. Y lo más importante, contrataría a alguien. Recordé a un excompañero de la universidad, Diego, que había dejado la ingeniería para convertirse en investigador privado. Era discreto, eficiente y, lo más crucial, sabía que podía confiar en él. Lo llamé y, tras una conversación críptica, accedió a reunirse conmigo en un café lejos de mi vecindario. Una hora después, le estaba contando la historia a Diego. Él escuchó, tomando notas en una libreta pequeña, sin mostrar emoción. Es arriesgado, Marcos, dijo finalmente. Pero entiendo tu posición. Voy a hacer lo siguiente: primero, voy a tratar de triangular esa ubicación con el número y ver si hay cámaras de seguridad en esa gasolinera. Puedo acceder a algunos sistemas. Segundo, voy a hacer una investigación preliminar sobre tu esposa. Si ha estado viviendo con alguien, hay rastros, redes sociales secundarias, transacciones, algo. Tercero, te voy a dar un localizador GPS. Si decides ir, lo llevas encima. Yo te seguiré a distancia y tendré tu ubicación en todo momento. Si algo sale mal, llamo a la policía de inmediato, sin importar lo que ella diga de sus conexiones. Acepté. Era más de lo que esperaba. Mientras Diego empezaba su trabajo, fui a casa de Laura. Abracé a Luna con una fuerza que la hizo quejarse. Te amo, mi niña. Papi volverá pronto, le susurré al oído. Ella me dio una palmadita en la mejilla con su manita húmeda. Ese simple gesto me dio el valor que necesitaba. Al caer la tarde, Diego me llamó. Tenía información. La gasolinera existe. Es un lugar solitario. Las cámaras son de baja resolución, pero pude acceder a las grabaciones de hace unas horas. Hizo una pausa. Sofía estaba allí, Marcos. La reconocí. Estaba demacrada, asustada, mirando constantemente hacia la carretera. No estaba actuando. El corazón me dio un vuelco. Era verdad. Al menos, esa parte. En cuanto a él, continuó Diego, es pronto, pero crucé algunos datos. El nombre que me diste, Sofía, no aparece vinculada a nadie en los últimos 2 años. Es como si se hubiera esfumado. Pero hay un hombre, un tipo llamado Adrián Costa, con un historial de problemas financieros. Estuvo investigado por estafa hace unos años, pero no hubo condena. Es un vividor, un vendedor de humo. Y casualmente, tiene una propiedad a solo 15 minutos de esa gasolinera. Una casa aislada. Adrián Costa. El nombre me significaba nada, pero sonaba a la descripción de Sofía, un embaucador.
Es todo lo que tengo por ahora, dijo Diego. ¿Sigues decidido a ir? Miré a Laura, que me observaba con preocupación, y luego mentalmente a Luna, durmiendo en la habitación de al lado. Sí, respondí, la voz más firme ahora. Voy a ir. Pero con tu plan. Esa noche, conduje el auto de Laura hacia la carretera interestatal, alejándome de la ciudad y adentrándome en la oscuridad rural. El localizador GPS, un pequeño disco metálico, pesaba en el bolsillo de mi chaqueta como una losa. Diego estaba en algún lugar detrás de mí, su auto a una distancia segura. Cada kilómetro que pasaba era un paso más hacia lo desconocido. No iba a rescatar a mi esposa. Esa mujer había muerto para mí el día que se fue. Iba a ayudar a la madre de mi hija a sacar a una persona de un peligro del que, en parte, ella misma se había metido. Y lo hacía con el corazón lleno de una rabia fría y el miedo constante de que esto fuera el principio del fin de la paz que tanto me había costado construir para Luna. Cuando por fin avisté las luces de la gasolinera, solitaria como un faro en un mar de oscuridad, reduje la velocidad. Me estacioné en un camino de tierra a unos 100 metros de distancia, con una vista clara de la zona de bombas. Apagué el motor. Y esperé. A que apareciera Sofía. A que apareciera el peligro. A que mi vida diera otro vuelco catastrófico. Allí, en la fría y silenciosa noche, era solo un hombre con un localizador GPS y una decisión imposible que ya había tomado. Segunda actualización. La espera en la oscuridad, vigilando la gasolinera desierta, se sintió como una eternidad. Cada faro que se acercaba en la carretera me hacía contener la respiración, esperando que fuera el auto de Adrián Costa. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Diego, en posición. Todo despejado por ahora. No veo movimiento sospechoso. Pasó una hora. Luego otra. Empezaba a pensar que era una broma cruel, que Sofía se había ido o que todo había sido una trampa elaborada. La frustración y el cansancio empezaban a nublar mi juicio. Estaba a punto de encender el motor y marcharme cuando, finalmente, la vi. Una figura esquelética y encorvada emergió de la sombra del edificio de la gasolinera. Llevaba una chaqueta holgada y jeans, y se abrazaba a sí misma como si tuviera frío a pesar del clima templado. Caminaba con cautela, escaneando la carretera con ojos desorbitados. Era Sofía, pero irreconocible. La mujer vital y llena de luz que recordaba había sido reemplazada por un espectro demacrado y asustado. No pude evitar que una punzada de lástima atravesara la coraza de mi enojo. Dio unos pasos vacilantes hacia las bombas de gasolina, mirando directamente hacia donde yo estaba escondido, como si pudiera sentir mi presencia. Tomé una decisión rápida. Envié un mensaje a Diego, ya está aquí. Voy. Salí del coche y crucé la carretera a pie, manteniendo la distancia. Sofía, dije en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que me oyera. Ella se giró tan bruscamente que casi pierde el equilibrio. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de alivio y vergüenza tan intensa que resultaba doloroso de observar. Los ojos, hundidos en sus cuencas, se llenaron de lágrimas instantáneamente. Marcos jadeó, y dio un paso hacia mí, pero yo me mantuve firme, manteniendo la distancia. Mi rechazo físico la detuvo en seco. Gracias. Gracias por venir. Pensé que no lo harías. Vamos, dije, con frialdad, sin apartar la mirada de nuestro entorno. No estamos seguros aquí. Señalé hacia el camino de tierra donde había dejado el coche. Caminamos en un silencio tenso. Ella olía a sudor y a miedo. Una vez dentro del coche, encendí el motor y salí a la carretera, alejándonos de la gasolinera lo más rápido posible sin llamar la atención. En el espejo retrovisor, vi los faros de Diego siguiéndonos a una distancia discreta. El silencio dentro del coche era opresivo. Sofía miraba por la ventana, temblando. ¿Dónde está Luna?, preguntó finalmente, su voz no era más que un susurro. A salvo, respondí de manera cortante. Lejos de todo esto. ¿Y de ti? Ella asintió, como si mereciera mi dureza.
Pasaron varios minutos más antes de que hablara de nuevo, sus palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado reprimiéndolas durante años. Se llamaba Adrián. O eso me dijo. Lo conocí en un foro en línea para madres, yo estaba tan perdida, tan abrumada. Él decía ser un empresario exitoso, viudo, que entendía el dolor. Fue tan atento al principio, Marcos. Me escuchaba. Me decía todas las cosas que necesitaba oír. Tragó saliva. Cuando me fui, creí que era hacia una vida de lujo y libertad. Pero era una farsa. La casa, era una cárcel. No tenía internet, mi teléfono lo controlaba él. Me hizo aislarme de todo el mundo. Dijo que eras un hombre débil y que había que proteger a Luna de tu influencia. Cada palabra era un nuevo golpe. Protegerla de mí, repetí, incapaz de contener el escozor. Era su narrativa. Su forma de controlar. Cuando me di cuenta de que el dinero provenía de estafas, de engañar a ancianos, intenté irme. Hace 6 meses. Él, se volvió violento. Se subió la manga de la chaqueta. En la piel pálida de su antebrazo, unas marcas moradas y antiguas, con la forma clara de dedos, me miraron fijamente. Me encerró en una habitación. Solo me sacaba para impresionar a algún socio, o cuando necesitaba que firmara algo. Dijo que si alguna vez lo dejaba, te encontraría a ti y a Luna y... No pudo terminar la frase. Se echó a llorar en silencio, sacudida por sollozos que parecían salir de lo más profundo de su ser. Yo conducía, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. La rabia que sentía por ella se mezclaba ahora con un odio feroz hacia este hombre, este monstruo que había destruido lo que quedaba de la mujer que una vez amé y que ahora amenazaba con arrastrar a nuestra hija a su locura. No fuimos a mi casa. Conduje hasta un motel barato en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde la gente paga en efectivo y no hace preguntas. Diego nos siguió y se estacionó a distancia, vigilando. Una vez dentro de la habitación lúgubre y con olor a humedad, la realidad del situation nos golpeó a ambos. Sofía se sentó en el borde de la cama, mirando el suelo. Yo me quedé de pie, junto a la puerta, sintiéndome como un extraño en una película que no había elegido protagonizar. ¿Y ahora qué, Sofía?, pregunté, exhausto. No puedes quedarte aquí. No puedes volver con nosotros. Lo sé, murmuró. Solo, necesitaba un lugar donde esconderme esta noche. Mañana, no sé. Iré a otra ciudad, empezaré de nuevo. Su plan era tan desesperado e ingenuo como el que la llevó a huir con Adrián en primer lugar. Si este hombre era tan peligroso y tenía los recursos que ella decía, encontrarla sería cuestión de tiempo. Tienes que ir a la policía, dije con firmeza. Con las marcas, con tu testimonio. No, gritó, alzando la vista con pánico. Te digo que tiene a alguien. Un tal sargento Rojas. Adrián lo mencionaba a veces, decía que era su seguro, punto. El nombre me sonó. El sargento Rojas era un oficial con el que había tratado brevemente durante la investigación inicial de la desaparición de Sofía. Un tipo con una sonrisa fácil pero con ojos que no revelaban nada. La posibilidad de que estuviera involucrado me heló la sangre. Si era cierto, el sistema designado para protegerla estaba corrupto. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Diego. Marcos, tenemos un problema, dijo su voz, tensa. Un auto negro, una camioneta, acaba de llegar a la gasolinera. 2 tipos bajaron. Están preguntando al empleado. Parecen profesionales. Mi corazón se detuvo. Nos habían encontrado. ¿O estaban muy cerca? ¿Nos vieron?, pregunté, tratando de mantener la calma. No lo creo. Salieron en dirección contraria. Pero conocen esta zona. Es solo cuestión de tiempo. Colgué y miré a Sofía. El miedo en sus ojos me dijo que había entendido la situación. El plan de esconderse y huir ya no era viable. Estábamos acorralados. Y mi hija, mi Luna, estaba en otra casa,
pero si este hombre era capaz de todo lo que Sofía decía, encontrar a Laura no sería imposible. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea desesperada y peligrosa. No podíamos confiar en la policía local. Teníamos que ir más arriba. Y para eso, necesitábamos pruebas. Pruebas contundentes. Sofía, dije, mi voz sonaba extraña en la habitación cargada. ¿Tienes algo? ¿Algo que lo vincule a él? Documentos, fotos, cualquier cosa. Ella frunció el ceño, concentrándose a través del pánico. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. El teléfono, susurró. Su teléfono. Cuando escapé, lo agarré del cargador. Estaba en la mesita de noche. Lo tengo aquí. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un smartphone de alta gama. Mi corazón dio un vuelco. Era un tesoro. Un cofre del tesoro de evidencias potencial. ¿Tiene contraseña?, pregunté. Ella asintió. Pero, sé cuál es. Es la fecha de nacimiento de Luna. La usaba para todo, decía que era fácil de recordar. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. Usaba la fecha de nacimiento de la hija a la que abandonó para proteger sus secretos. En ese momento, supe lo que teníamos que hacer. No podíamos huir. Teníamos que enfrentarnos a la bestia, pero con inteligencia. Con su propio teléfono como arma. Miré a Sofía, a este ser destrozado y asustado que una vez fue mi todo. Mañana, dije, con una calma que no sentía, vas a hacer una llamada. No a la policía. A la Fiscalía Anticorrupción. Y antes de eso, tú y yo vamos a revisar cada centímetro de ese teléfono. Vamos a sacar a este hijo de puta de nuestras vidas para siempre. Por primera vez desde que la recogí, vi un destello de algo que no era miedo en sus ojos. Era un atisbo de esperanza. Y, tal vez, el principio de una redención que nunca le había pedido. La batalla, apenas comenzaba. Tercera actualización. La noche en el motel fue larga y tensa. Sofía se desplomó en la cama, agotada por el miedo y la adrenalina, y cayó en un sueño inquieto. Yo no podía permitirme ese lujo. Mientras ella dormitaba, yo montaba guardia, con el teléfono de Adrián Costa en mis manos, sintiendo su peso como si contuviera una bomba. Diego vigilaba desde fuera, un centinela fantasma en la oscuridad. Nos turnamos para descansar unos minutos, pero la mente no desconectaba. Cada ruido en el estacionamiento, cada faro que se acercaba, nos ponía en alerta máxima. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por las persianas sucias, nos sentamos juntos en la cama, con el teléfono entre nosotros. Sofía, pálida y con los ojos hinchados, lo desbloqueó con dedos temblorosos. La interfaz se abrió. Era real. Estábamos dentro del arsenal de nuestro enemigo. Lo primero que hicimos fue una copia de seguridad completa. Conecté el teléfono a mi portátil y volqué todos los datos en un disco duro externo y, por si acaso, en la nube, en una cuenta segura que creé en ese momento. No podíamos arriesgarnos a perder esto. Luego, comenzamos la minuciosa y aterradora tarea de explorar su vida digital. Fue como adentrarse en la mente de un depredador. Los mensajes, la aplicación de mensajería predeterminada era un pozo sin fondo de vileza. No solo estaban sus conversaciones con Sofía, donde la aislaba y manipulaba, sino también con otras mujeres. Al menos 3 más aparecían en distintos estados de envolvimiento, a las que llamaba por cariñosos apodos y a las que también les prometía el mundo. Eran patrones idénticos, primero la seducción, luego el aislamiento, después la dependencia económica y emocional. Era un depredador serial de mujeres vulnerables. Las finanzas, la carpeta de fotos contenía capturas de pantalla de transferencias bancarias, montos de 4 y 5 cifras, entrando y saliendo de cuentas con nombres que no reconocíamos. Había fotos de cheques, de contratos que parecían falsos, y una que me dejó helado, una foto de una factura de hospital, con el nombre y la dirección de una mujer mayor, tachados con un rotulador rojo y la palabra cobrado escrita encima con desprecio. Era la prueba visual de que estafaba a los ancianos, tal como Sofía había dicho.
Los contactos poderosos. En la lista de contactos, encontramos lo que más temíamos. Un contacto guardado como SGTO Rojas, limpieza. Y otro, aún más preocupante, Fiscal Menéndez, inversiones. No era solo un policía corrupto. Tenía tentáculos en el sistema judicial. Sofía no estaba paranoica, su miedo estaba completamente justificado. La evidencia del cautiverio, fue Sofía quien, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, nos mostró lo peor. En una carpeta oculta, con una contraseña que era una variación de su nombre, encontró fotos y videos de ella. Algunos, tomados sin su conocimiento, mientras dormía o lloraba en la habitación donde la tenía encerrada. Otros, más explícitos y humillantes, donde la obligaba a sonreír para la cámara, claramente coaccionada. Eran las pruebas irrefutables de su prisión y abuso. Usaba esto para amenazarme, susurró, apartando la mirada de la pantalla. Decía que si me iba, haría públicas estas fotos, que nadie me creería y que arruinaría cualquier posibilidad de volver a ver a Luna. Sentí una náusea tan profunda que tuve que apoyarme en la pared. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. No estábamos lidiando solo con un estafador, sino con un sociópata metódico y peligroso. Teníamos el arma, pero ahora teníamos que saber cómo usarla. Ir a la policía local era suicidio. La Fiscalía Anticorrupción era una opción, pero si este fiscal Menéndez tenía influencia, nuestra denuncia podía ser enterrada antes de que nadie la leyera. Fue Diego, siempre práctico, quien dio el siguiente paso. Mientras revisábamos el teléfono, él había estado haciendo su propia investigación paralela. Adrián Costa no es un nombre real, nos informó por llamada. Es una identidad robada. Su nombre real es Omar Guerrero. Tiene antecedentes por estafa agravada y extorsión en 2 provincias distintas. Es un fantasma, pero un fantasma con conexiones muy reales. Omar Guerrero. El nombre sonaba aún más siniestro. ¿Y qué hacemos con todo esto?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad. Tenemos que moverlo, pero no sabemos a quién confiárselo. Hay una persona, dijo Diego después de una pausa. Un periodista. Se llama Valeria Montes. Especializada en crimen organizado y corrupción. Es intratable, pero es honesta. Si alguien puede asegurarse de que esta historia salga a la luz y nos cubra las espaldas, es ella. Era un riesgo. Confiar en la prensa. Pero era un riesgo calculado. Si la información estaba en manos de una periodista reputada, cualquier accidente que nos ocurriera solo confirmaría la historia y la haría más fuerte. Decidimos actuar. Mientras Diego localizaba a Valeria Montes, Sofía y yo preparamos un dossier digital. Seleccionamos las pruebas más contundentes, los mensajes de coacción, las fotos de las finanzas fraudulentas, la captura del contacto del fiscal, y una de las fotos menos invasivas pero más elocuentes del cautiverio de Sofía, donde se veía la cerradura reforzada en el interior de la puerta de una habitación. Esa tarde, desde una cabina de internet en un cibercafé, creamos una cuenta de correo anónima y le enviamos el dossier a Valeria Montes, junto con una breve explicación. Omar Guerrero, alias Adrián Costa, mantuvo en cautiverio a Sofía Mendoza durante 2 años. Adjuntamos pruebas de sus crímenes y de su red de protección dentro del sistema. Buscamos justicia, pero tememos por nuestras vidas. Aguardamos en el motel, en un silencio cargado de ansiedad. Las horas pasaban. La incertidumbre era una tortura. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hablo con Marcos, una voz de mujer, firme y directa, preguntó al otro lado. ¿Con quién hablo?, respondí, con el corazón en un puño. Valeria Montes. Recibí su correo. Hizo una pausa. Es una de las cosas más perturbadoras que he leído en mi carrera. ¿Dónde están? La reunión fue en un parque público, un lugar abierto y con mucha gente. Valeria Montes era una mujer menuda, de unos 40 años, con una mirada penetrante que no parecía perder detalle. Llevaba una carpeta y una tableta. Nos escuchó durante 1 hora, sin interrumpir, mientras Sofía y yo, alternándonos, le contábamos toda la historia.
Ella tomaba notas, a veces haciendo preguntas precisas y duras. Cuando terminamos, cerró su tableta. Creo cada palabra, dijo, sin rodeos. Y tengo contactos en la Policía Federal. Gente en la que se puede confiar. Esto es demasiado grande para la policía local. Voy a redactar una nota. Se publicará mañana a primera hora. Paralelamente, voy a contactar a un amigo en la Unidad de Delitos Complejos de la Federal. Les enviaré el dossier. Con la presión mediática, no podrán ignorarlo. Era más de lo que habíamos esperado. Un plan de dos frentes, prensa y Policía Federal. Pero hasta entonces, añadió, mirándonos seriamente, son vulnerables. Guerrero tiene recursos. Necesitan un lugar seguro. Diego, que había estado vigilando la periferia del parque, se acercó. Yo me encargo, dijo. Tengo un lugar. Esa noche, no fuimos a otro motel. Diego nos llevó a un pequeño departamento en un edificio anónimo, propiedad de un familiar que estaba fuera del país. Era austero, pero seguro. Por primera vez en días, Sofía y yo pudimos dormir unas horas seguidas, sabiendo que teníamos un plan y aliados. A las 6 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Solo un enlace. Lo abrí. Era el portal de noticias de su medio. El titular era grande y contundente: red de explotación y corrupción, el caso de la mujer desaparecida mantenida en cautiverio por un estafador con cómplices en la justicia y la policía. El artículo detallaba todo, con secciones de las pruebas que le habíamos proporcionado, pixeladas para proteger la identidad de Sofía, pero lo suficientemente claras como para ser creíbles. Mencionaba a Omar Guerrero, al sargento Rojas y al fiscal Menéndez. La bomba había estallado. Minutos después, sonó el teléfono de Diego. Era su contacto en la Federal. La orden de allanamiento para la propiedad de Guerrero ya está firmada. Un equipo está yendo para allá ahora. También quieren tomarle su declaración, Sofía. Oficialmente. Colgué y miré a Sofía. Estaba sentada en el sofá, con una manta envuelta alrededor de los hombros, leyendo el artículo en mi teléfono. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo, sino de un alivio abrumador. Es el principio del fin, Marcos, susurró. Asentí. Pero en el fondo, sabía que la parte más peligrosa quizás acababa de comenzar. Omar Guerrero estaba acorralado. Y una bestia acorralada es la más impredecible de todas. Ahora, teníamos que esperar a que las autoridades hicieran su trabajo y rezar para que fuera lo suficientemente rápido. Nuestra seguridad, y la de Luna, dependía de ello. Cuarta y última actualización. Los días siguientes al estallido de la noticia fueron un torbellino de actividad controlada. El artículo de Valeria Montes había actuado como un catalizador, forzando una rapidez y una transparencia en el caso que de otra manera hubiera sido imposible. La Policía Federal allanó la propiedad rural de Omar Guerrero. Lo encontraron vacío, pero las pruebas físicas eran abrumadoras: la habitación con la cerradura reforzada, un pequeño arsenal de documentos falsos, y equipos informáticos que, sin duda, contenían un tesoro de información sobre sus estafas. Él había huido, convertido en un fugitivo con su foto en todos los medios. El sargento Rojas y el fiscal Menéndez fueron suspendidos de inmediato y sometidos a una investigación interna. La red se estaba desmantelando. Sofía y yo fuimos trasladados a una casa segura proporcionada por la Federal. Fueron días intensos de declaraciones, de identificar fotos, de revisar documentos. Ver a Sofía enfrentarse a su pesadilla con una valentía temeraria fue un proceso desgarrador pero inspirador. Por primera vez en años, no era una víctima, era una superviviente que luchaba por su justicia. Mientras tanto, yo tenía una prioridad absoluta: Luna. Laura la trajo a la ciudad, a un lugar neutral, y organicé un encuentro. Fue el momento más aterrador de toda esta pesadilla. Fue en un parque infantil tranquilo. Luna, con sus 2 años y medio, estaba jugando en el arenero cuando Sofía y yo llegamos. Mi hija me vio y corrió hacia mí con sus brazos abiertos. Papá.
La levanté y la abracé, sintiendo su corazón latir contra el mío. Luego, sus ojos curiosos se posaron en Sofía, que se mantenía a una distancia respetuosa, llorando en silencio. Luna, dije suavemente, esta es Sofía. Luna la miró, seria, estudiando su rostro. No hubo reconocimiento. Para ella, su madre era una foto en una pared, un nombre en una historia que le contaba por las noches. Sofía se arrodilló, al nivel de Luna. Hola, preciosa, susurró, su voz quebrada por la emoción. Luna, con la franqueza brutal de los niños, señaló con su dedo regordete las lágrimas en el rostro de Sofía. Llora. Sofía sintió, una sonrisa trémula en sus labios. Sí, mi amor. Pero son lágrimas de alegría por verte. Luna pareció considerar esto. Luego, le ofreció su juguete favorito, un dinosaurio de goma. Toma. El T-Rex hace que yo no llore. Fue un gesto pequeño, inocente, pero para Sofía fue un salvavidas. Tomó el dinosaurio como si fuera una reliquia y rompió a llorar de nuevo, pero esta vez con un sollozo de pura, abrumadora gratitud. No hubo un abrazo mágico, no hubo un reencuentro de película. Fue el primer, titubeante y doloroso paso de lo que sería un camino muy largo y complejo. 3 semanas después, la llamada que estábamos esperando llegó. Omar Guerrero había sido capturado intentando cruzar la frontera con una identidad falsa. No opuso resistencia. La evidencia en su contra era tan monumental que ni siquiera intentó negarlo. Fue procesado por una lista interminable de cargos: secuestro, privación ilegal de la libertad, estafa agravada, extorsión, posesión de documentos falsos, y corrupción de menores, por el uso de la imagen de Luna. El sargento Rojas y el fiscal Menéndez también enfrentaban cargos graves por encubrimiento y abuso de autoridad. El día de la audiencia preliminar, Sofía decidió testificar. Yo me senté en la galería, observando. Ella, con una fuerza que me dejó sin aliento, relató cada detalle de su calvario frente al juez y frente al hombre que la había destruido. Guerrero ni siquiera la miró a los ojos. Parecía más pequeño, insignificante, sin su fachada de empresario exitoso. Era solo un hombre miserable y ruin. La justicia, por una vez, parecía estar funcionando. Con la amenaza neutralizada, la vida, de alguna forma, tuvo que continuar. Pero nada volvería a ser como antes. Sofía y yo intentamos, por el bien de Luna, tener alguna forma de coparentalidad. Nos sentamos a hablar, con la ayuda de una terapeuta familiar. Te debo una disculpa que jamás podré pagar, Marcos, me dijo una de esas sesiones, sus ojos llenos de un remordimiento genuino. No solo por irme, sino por la persona en la que me convertí, por el peligro en el que puse a Luna. No espero que me perdones. Solo espero poder, algún día, merecer un lugar en su vida. Eran las palabras más honestas que le había oído decir en años. Y aunque el perdón era un camino lejano, el respeto empezaba a brotar entre los escombros. Decidimos lo mejor para Luna, la custodia principal sería mía. Sofía tendría derechos de visita supervisados, que irían aumentando en frecuencia y duración según su estabilidad emocional y la comodidad de Luna. Ella aceptó los términos sin cuestionarlos. Sabía que tenía que ganarse, centímetro a centímetro, la confianza de su hija. Sofía alquiló un pequeño departamento y comenzó a trabajar en un café, lejos del mundo del diseño que ahora le recordaba a su vida anterior. Empezó una terapia intensiva para lidiar con el trauma y la culpa. No era fácil. Había días buenos y días malos. Pero por primera vez, estaba luchando por algo real, no por una fantasía. Luna, con la resiliencia asombrosa de los niños, empezó a adaptarse. Mamá Sofía se convirtió en una presencia esporádica pero constante en su vida. A veces preguntaba, ¿Mamá Sofía se va a ir otra vez? Y nosotros, con la verdad adaptada a su edad, le asegurábamos que no, que ahora Mamá Sofía vendría a verla a menudo. Yo, por mi parte, retomé mi vida. Volví a la enseñanza, pero con una perspectiva renovada. La experiencia me había enseñado lecciones brutales sobre la naturaleza humana, la resiliencia y el amor incondicional de un padre por su hija.
Laura y Diego se convirtieron en pilares fundamentales. Sin ellos, no lo habría logrado. Hace unos meses, Sofía y Luna tuvieron su primer fin de semana completo juntas. Fue un hito. Cuando fui a recoger a Luna el domingo por la noche, mi hija estaba feliz, contándome sobre el parque y los dibujos que habían hecho. Sofía me miró desde la puerta, y en sus ojos no había nada más que un agradecimiento tranquilo y el amor por nuestra hija. No somos una familia. Somos dos personas que comparten el amor por una niña, unidas por un trauma y una traición, pero también por una elección consciente de hacer lo correcto para ella. Es incómodo, es imperfecto, pero funciona. La semana pasada, recibí la noticia de que Omar Guerrero había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. 25 años de prisión, sin libertad condicional. Fue un alivio. Un cierre. Sofía lloró cuando se lo dije, no de tristeza, sino de la liberación final de su fantasma. Anoche, mientras arropaba a Luna en la cama, ella me miró con sus grandes ojos y dijo, «Te quiero, papá. Y quiero a mamá Sofía también. Y al T-Rex». Sonreí, sintiendo una paz que había sido esquiva durante tanto tiempo. «Yo también te quiero, mi Luna. Más que a nada en el mundo». Esta historia, que comenzó con una desaparición y una traición, no terminó con un reencuentro romántico ni con una familia restaurada. Terminó con justicia. Terminó con la oportunidad de una madre de redimirse. Y terminó con un padre y una hija, cuyo vínculo, forjado en el fuego de la adversidad, se volvió inquebrantable. A veces, la vida no te devuelve lo que perdiste. Te da algo diferente, algo más fuerte, tallado en las cicatrices de lo que sobreviviste. Y para nosotros, eso es suficiente.